Hoy vamos a hablar de diagramas de fases. Lo primero que tenemos que recordar es las distintas fases que tiene el agua. ¿Cómo conocemos nosotros al agua? Conocemos al agua en su fase líquida, en su fase gaseosa y en su fase sólida. Cuando estamos hablando que tenemos hielo, el agua está en fase sólida y la calentamos, esta pasa a agua en fase líquida. Y si tenemos fase gaseosa y la enfriamos, esa agua pasa otra vez a fase líquida. Entonces, para pasar de sólido a líquido, tenemos un proceso que se llama fusión, y de líquido a gaseoso tenemos un proceso que se llama evaporación. Cuando pasamos de gas a líquido, pasamos a través de un proceso que se llama condensación, y de líquido a sólido a través de la congelación. Podemos también pasar de gas a sólido, y eso es un proceso conocido como deposición. Y también de sólido a gas, y ese proceso se llama sublimación. En el caso de sólido a gas se absorbe calor, y en el caso de gas hacia sólido se libera calor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un destilador. Esto lo van a utilizar ustedes en las prácticas de laboratorio de química. Y vamos a ver que ese cambio de fase de una fase a otra se conoce como entalpía. Esto que está acá se llama entalpía. Y cuando pasa de líquido a gas se conoce como entalpía de vaporización, y cuando pasa de sólido a líquido se conoce como entalpía de fusión. Vemos acá entonces otra vez una curva de calentamiento del agua. Tenemos agua en estado sólido a menos 3 grados centígrados, la vamos calentando hasta que llega a un punto en que se funde. Ese punto en fusión, la temperatura se mantiene constante a 0 grados centígrados, y vemos acá. Después continuamos calentando esa agua que ya está en estado líquido hasta que llega a los 100 grados centígrados y pasa entonces al agua en estado gaseoso. También, como hay un cambio de fase, el agua tiene una pendiente cero. Después seguimos calentando y lo podemos calentar hasta que se descompone el agua. Eso que acabamos de ver se llama diagramas de fase. Y el diagrama de fase se hace un gráfico de presión en función de la temperatura. Vemos acá, entonces, para una sustancia, normalmente son así los diagramas de fase, se presenta la fase sólida, la fase líquida y fase gaseosa. Por eso se llama diagrama de fases. En este punto que está acá tendríamos la temperatura de fusión, y esta que está acá sería la temperatura de ebullición. Vemos entonces acá otra vez la curva de calentamiento del agua. Pasamos de congelada a líquida, y luego ahí vamos a fase gaseosa. Vemos entonces en este dibujito cómo va desde sólido, se derrite el hielo, pasa líquido y luego pasa a fase gaseosa cuando ya la temperatura llega a los 100 grados centígrados. Entonces, eso que acabamos de ver se llama curva de calentamiento. Y vemos entonces que cuando el agua está en fase sólida, las moléculas están muy ordenadas, empieza el desorden, y por último, cuando ya llega a fase gaseosa, vemos que hay un aumento de la entropía y un aumento del desorden en las moléculas. Vemos acá al lado ese diagrama de fase: hielo, agua y vapor, hielo, agua y vapor. ¿Y qué tenemos acá? Fíjense ustedes. Cuando el agua funde a 0 grados centígrados. Entonces nosotros buscamos acá en la temperatura donde tenemos 0 grados. En este caso
tenemos 0 grados centígrados en 273 Kelvin, porque está en este diagrama de fases la temperatura está en Kelvin. Ahí ocurre la fusión. ¿Dónde ocurre la ebullición? A 373 o a 100 grados centígrados. Entonces aquí vemos 373 Kelvin, donde hay una fusión. Si nosotros nos movemos a través de una recta a presión constante, esto se llama isóbara, esto que estoy señalando aquí es una isóbara, vamos pasando entonces de agua sólida, aquí ocurre la fusión, agua líquida, y aquí ocurre la ebullición y vemos agua en estado vapor. Vemos acá punto triple. En ese punto triple coexisten las tres fases. El agua sólida está coexistiendo con agua líquida y con agua en forma de vapor. Por debajo de ese punto triple, fíjense que la presión es muy baja, 0,006 atmósferas. Nosotros podemos pasar de agua sólida a agua en estado vapor a través de un proceso que conocemos con el nombre de sublimación. Para el CO2, fíjense que el diagrama de fase se parece bastante al del agua, sin embargo esta pendiente es diferente. El agua tiene la pendiente distinta a la gran mayoría de las sustancias. Quiero que ustedes averigüen por qué esa pendiente es diferente, ¿ok? Averigüen ustedes esto y lo discutimos en clase. Fíjense ustedes que la presión en atmósferas para el CO2, para tener el diagrama de fases, es muchísimo más alta que las presiones en el agua. Vemos acá que, por ejemplo, a una atmósfera de presión, el CO2 pasa de estado sólido a estado gaseoso. Y lo que ustedes ven en los carritos de helado, que ven los bloques de CO2, pasa de sólido a gaseoso, es lo que realmente ocurre con ese compuesto, dado que a esta temperatura, a esta presión, a una atmósfera de presión, él cambia automáticamente de estado sólido a estado gaseoso, ¿ok? Es importante que vean eso. También hay otros diagramas de fase, no solamente todos los diagramas de fase son como el del agua y el CO2, cada sustancia tiene un diagrama de fase particular. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de fases del azufre. Fíjense que tiene distintas fases como la fase rómbica, el monoclínico, el líquido, la fase vapor. Y por ejemplo para el carbono también tenemos distintas fases. Tenemos la fase de carbono 3, el diamante, el líquido, el grafito, etc. ¿Qué necesitamos para tener diamantes? Una muy alta presión. Fíjense que a presiones muy altas el grafito puede pasar a diamante. ¿Okay? Y el diamante también puede a altas temperaturas convertirse en líquido. Y bueno, este es un diagrama de fase del carbono. Estos últimos dos diagramas de fase son simplemente para que ustedes vean que existen otros tipos de diagramas de fase diferentes al del CO2 y al del agua. Solamente vamos a estudiar entonces acá el del agua y el del CO2. Y otra ecuación que quiero que aprendan o que tengan de referencia es la ecuación de Clapeyron. Esta ustedes la van a utilizar en la práctica de laboratorio, en la práctica de destilación. Vamos a hacer un problemita de diagrama de fases. Vamos a ver un problema típico. Se tienen los siguientes datos para el agua. El punto triple ocurre a una temperatura de 0,01 grados centígrados y la presión de 0,006 atmósferas. Hay una temperatura de fusión de 0 grados centígrados a la presión de una atmósfera y una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados y a la presión de una atmósfera. Indique con los puntos anteriores, con estos puntos que están acá,
cuáles son los equilibrios, cuáles son las áreas que corresponden en un diagrama de fase. O sea, construya usted el diagrama de fase y indique dónde están esos puntos. Y la parte B dice, en base al diagrama de fase que usted construyó, explique cómo pasaría una masa de agua desde menos 5 hasta 120 grados centígrados sin pasar por el estado líquido. ¿Qué haría usted? Antes esa masa estaba de agua a una atmósfera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir el diagrama de fases. Recuerden, presión en función de la temperatura. ¿Ok? Presión en función de la temperatura. Aquí tenemos una serie de fases. ¿Cuáles son las fases? Primero tenemos que identificar la fase sólida, luego la fase líquida y posteriormente la fase gaseosa. Hay otro punto muy importante que tenemos que identificar en el diagrama de fase. ¿Y cuál es ese punto? Este punto que está acá se llama punto triple. ¿Ok? Muy importante, tenemos que identificarlo cuando hacemos el diagrama de fase. Posteriormente, vemos acá, por ejemplo, que hay una isóbara. Esta isóbara está por debajo de una atmósfera, pero por encima del punto triple. ¿Qué va pasando? Si nosotros nos movemos y vamos calentando esa agua, va a ir pasando de sólido a líquido cuando atraviesa esa línea que no separa la fase sólida de la líquida. Después se sigue calentando el agua hasta que llega un punto en el cual el agua pasa de fase líquida a fase gaseosa. Por eso esto se llama diagrama de fases. Con la pregunta B, ¿qué haría usted para pasar esa agua de fase sólida a fase gaseosa sin pasar por una líquida? Bueno, simplemente la coloco en un aparatito de liofilización bajo la presión, bajo bastante la presión, por debajo de 0,006 atmósferas y el agua pasaría de estado sólido a fase gaseosa sin pasar por la fase líquida. Ya tenemos resuelto el problema de diagrama de fases.